la vida me dio. Al final del camino el mejor era yo. Tenía que descifrar qué fue esta revelación que hiciste de mí. Explícamelo. Querías desafiar a la luna, entonces te vi llegar súper suave. Entraste de la mano con alguien y ni se te ocurrió saludarme. Me dejaste así tan solo mental. Escúchame, yo tengo un talismán para darte. Si solo te subiste a este viaje, escapamos de lo solo mental. Con tus besos soy más alto, el más guapo de toda la ciudad. Con tus besos soy más alto, el más guapo de toda la ciudad. Llega el momento de la tanda. Pero no te vayas. En este invierno 2025 hacemos una pausa cortita. Y volvemos con más rock nacional. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Se vieron por primera vez, no pudieron evadir sus ojos. Rock nacional que calienta el pecho y el alma. Invierno 2025. La temporada donde más lo necesitamos. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¡Atención Santa Cruz! Ya salió la nueva rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. Y esta vez reparte más de 500 millones de pesos en premios. ¿Te la vas a perder? Un Fiat Argo, un Peugeot 208, un Toyota Yaris, un Renault Kwid, Volkswagen Virtus, una espectacular Ford Ranger y muchísimo, pero muchísimo dinero en efectivo. Además, como siempre, con la compra de esta rifa ayudás a todos los hospitales de la provincia. No te quedes afuera. Pedinos tu boleta. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Triskel Terapias Alternativas. Sanación energética y equilibrio integral del ser. Péndulo hebreo cabalístico, detecta, libera y protege bloqueos energéticos, trabajos de magia, larvas, miasmas y posesión. Damiana terapia vibracional con cristales y simbología sagrada. Armoniza tu cuerpo físico, emocional y espiritual. Flores de Bach, esencias naturales que equilibran tus emociones. Tratamientos para ansiedad, estrés, duelos, pánico y más, cura de empacho, hígado y ojeadura. Trabajos a distancia. Turnos al 2966504334. Búscanos en las redes como Triskel Terapias. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Al mal clima, buen sonido. Este invierno 2025, tápate con música hecha con el corazón. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Mañanas frías, pero el rock calienta el alma. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia.
Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La Otra Gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Banco Santa Cruz, te lo pasé ayer, ¿te acordás? Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Acá estamos comenzando nosotros la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Desde Radio Nuevo Día 100.9, desde Río Gallegos, capital de la provincia, para gran parte del territorio santacruceño. Señoras y señores, muy buenos días. Ángel Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, amigo. Hola, Claudio. Buen día. Saludo para toda la audiencia de la radio. Juli y Brian, el equipo de trabajo de La Otra Gestión, con una mañana agradable. Sobre cero la temperatura, 4 grados. Está fresco, pero no tanto, pero no tanto. Agradable en la mañana. Agradable, sí. Mucha humedad, es cierto, ¿no? Desde ayer, hoy tempranito, había niebla también. Es verdad, sí, sí. Pero los últimos destellos del invierno, ponele. Ponele, vos decís. Y viste, yo ya me acomodé en un sillón donde digo, bueno, ya está, ya pasó el invierno. Sí, pasemos me agosto. Me relajé. Pasemos agosto primero, hermano. Sí, hay que pasar agosto, ¿no? Digo, sí. ¿Cómo estás, comandante? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Olis. Cansado de ser feliz. Ah, mirá vos, qué dicha lo de este pibe, ¿eh? Cubierto con neblina, así se presenta el cielo en Río Gallegos. Todavía no tengo autorizada la meteorología en la capital de la provincia de Santa Cruz. Tengo registros de las 7 de la mañana. 4 grados a las 7 de la mañana, 2.7 la sensación térmica. Ambos registros sobre cero aquí en Río Gallegos, pero ya vamos a estar con valores actualizados. Julián Quiroz acá con nosotros en el streaming. Juli, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Estamos bien al aire? Fíjate, me están diciendo que... Bueno, fíjate si estamos bien al aire, Juli, por favor, ¿sí? Abrazo a los que nos sintonizan desde el interior de la provincia de Santa Cruz. Abrazo a los amigos de Puerto Santa Cruz. Ahí nos sintonizan en Impacto FM. Saludos a los amigos de Puerto San Julián. Muchos oyentes tenemos en San Julián. Así nos sintonizan a través de Radio Líder. Abrazo a su dueño, a Tito Parada. Saludamos a los amigos de Gobernador Gregores. Allí estamos en la municipal. En Perito, en Activa FM, ahí estamos en contacto con Federico González. No pude conectar con Activa, pero igual ya tomó la posta Fede. Me pregunta si tenemos buena conectividad, Juli. ¿Estamos bien? Perfecto, estamos bien acá entonces. Y en la cuenca, Angelito, estamos en FM Tiempo, 95.5. Abrazo a Marcelo Elorriga, que ahí nos pone al aire en su radio. Un abrazo grande para los muchachos ahí, para Badi también, que está muy vinculado a ese medio de toda la vida, ¿no? Exactamente, así es. Ahora está innovando en streaming. Mira que sí. Lo he visto. Lindo equipo de trabajo. Así es. Bien, aquí estamos, todo dispuesto, todo acomodado para acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana. Ya tenemos abierto el diario nuevodía.com.ar y vamos a estar repasando los temas destacados de hoy es martes, ¿verdad? Martes 19 de agosto del año 2025. Paro del sector de docentes nucleados en la educación técnica.
hoy y mañana. Recordemos que mañana también comienzan las medidas de fuerzas de AUSAC. 72 horas de paro para esta semana. Miércoles, jueves y viernes como tema destacado de este día. Pero si les parece, cerramos este bloquecito, Brian. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregones, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Anticipamos que cerca de las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando con Amadeo Figueroa, el doctor Figueroa. Él está integrando la lista de candidatos a diputados nacionales del espacio Fuerza Santacruceña. Exactamente. El justicialismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo no sé si decirle peronismo, porque la verdad que ahí hay mucho enojo, ¿no? Hay mucha bronca por las designaciones, principalmente, en muchos sectores. Es más, después te voy a contar, pero muchos que estaban peinados para la foto, que no están, y que son los que van a poner el grito en el cielo, seguramente a medida que vayan pasando los días, ¿no? Y algunos advierten que las designaciones, la del cura Molina, la hicieron desde arriba, dicen, desde Buenos Aires. Sí, pero ¿cuándo se hizo de otra manera? Esa es la pregunta. Desde que yo tengo uso de razón, al menos, siempre fue verticalista el peronismo, el kirchnerismo mucho más. Así que no se sorprendan porque lo haya designado Cristina y Alicia Es que creo que primer titular de la lista. Sí, creo que nadie pensaba, creo que era impensado que el cura Molina fuera quien encabezara la lista. Sí, habían otros nombres dando vuelta, danzando, pero jamás pensaron. Además, a mí me sorprendió, te digo la verdad. Lo que pasa es que habían muchos que ya tenían el trajecito puesto. Estaban peinaditos para la foto, exactamente, claro. Entonces cuando apareció el cura Molina, que creo que ni adentro se lo esperaban. Por esto que te digo, ya estaban peinaditos, ya estaban acomodaditos para la foto. Sí. Pero bueno, en el kirchnerismo siempre fue así. Sarmiento lo vi, él es un referente el referente de camioneros acá en la provincia de Santa Cruz, ¿verdad? Integra la CGT también. Sí, se calentó, ¿no? Salió con los tapones de punta. Claro, porque él en principio pedía internas, ¿recordás? Claro. Y quedó afuera absolutamente. Exactamente. Afuera de todo. No tuvo eco favorable su postura, su punto de vista. Mirá que lo hizo público. Yo pensé que el cura Molina los iba a representar a todos. Pero claro, quedaron algunos ofendidos por esto que decís vos. Se ve que no hubo una previa donde se juntaron y votaron porque, o en todo caso anunciaron entre la militancia que el designado por fulana era el cura Molina. Claro. Ahí creo que fue, Cristina y Alicia designaron al cura Molina y el segundo se lo dieron a Grasso porque fue el que más votos sacó en las elecciones anteriores, en las del 2023, en categoría gobernador, y el tercer lugar se lo dieron a Beloni porque fue el segundo que sacó más votos. Digo, y se terminó. Y el que también... le deben haber hecho Grasso. Bueno, elegí vos a la segunda y a Beloni elegí vos al tercero. Se lo vamos a estar preguntando a Amadeo, ¿por qué representa al sector de Beloni? Exactamente. Bueno, quiero decirte que el que también debe estar como una pipa, y cuando digo como una pipa debe estar enojado, caliente, debe ser Pablo González, que también era un cuadro político, ¿cierto?, del sector que tal vez aspiraba a tener algún tipo de protagonismo en esta elección de medio término. Yo lo veía como candidato, por su cercanía a, por eso digo, a Alicia y a Cristina. Debe estar un poco enojado, debe estar caliente con la situación. No sé por qué me parece a mí, ¿no? Yo algo supe por algún allegado que le cayó como una patada, ¿sabe dónde, no? Sí, seguramente, seguramente.
Nos acompañan todas las mañanas Andina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno, Andina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzado de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día en Pampero, Avenida Kirchner 1724. María compró el otro día un bolsito, un portamate, hermoso, buenísimo y a muy buen precio. Sí, los vi. Muy lindo. Muy lindo diseño, sí. ¿Renovaste el matecito? ¿Está bueno el mate? Está cebando ya. Está cebando Juli. Sí. Qué yerba, ¿eh? Qué yerbita, ¿eh? Esa no habla español, diría el personaje. Esa me parece que es la que habla portugués, ¿puede ser? De la barata igual. Uruguaya, ¿no? Uruguaya, ¿eh? Brasilera. Mirá. Nos acompaña también Cardón. Descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón, cosas nuestras. Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijos S.A. en Avenida Kirchner y Perito Moreno, el combustible de todas las generaciones, con la energía de Action Energy para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Ángel de Dios e Hijos S.A., 70 años de vida, nos impulsan todos los días. Y no te olvides que suma puntos, lleva tu cuponcito, que en agosto del año que viene se sortea la Cardian 0 kilómetro. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Re Bingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Ángel está todo dispuesto para ir a realizar un sorteo en Caleta Olivia, ¿verdad? 8 de octubre, 8 de octubre, un especial. Bien. 8 de octubre ya se está organizando, ¿cierto? Se está haciendo toda la movida para el 8 de octubre, ¿cierto? En consonancia con el Día del Jubilado, va a haber una edición especial en Caleta Olivia con todos los amigos de la zona norte de la provincia. Banco Santa Cruz invita a sus clientes a personalizar su alias, su alias de CBU, a buscar un nombre simple, fácil y divertido, pero sobre todo uno que los represente, porque más allá de las transacciones, lo importante es construir un vínculo con nombre propio. Cachito, ¿cuánto salió el asado? Pásame tu alias, así te transfiero. Tornillo.pared.planeta. Dale, no podés tener ese alias. Un alias te identifica, como tu banco. Por eso yo tengo Banco Santa Cruz. ¿Sabés que tenés razón? Voy a cambiar mi alias. Banco Santa Cruz, acá punto para vos. El alias mencionado es meramente ilustrativo y a la fecha de inicio de esta campaña 12 del 8 de 2025 no corresponde ni se encuentra asociado a ninguna cuenta bancaria. Conoce más en www.bancosantacruz.com/personas. Yo ya cambié mi alias, ¿Sí? Le puse uno que me identifica. Muy claro, bien, porque muy viste bien. que yo tenía un alias que era, Mozo, Irán y text. Sí. Dificilísimo. Entonces ahora esta campaña del Banco Santa Cruz de personalizar tu alias. ¿Sabés qué le puse a mi alias? No lo digas. Y no, sí, ¿por qué? No me puede, si lo digo no pasa No nada. lo digas, no. Lo peor que me puede pasar es que me depositen Sí. plata. Claro. La otra gestión se llama. Mira. Que busque algo que... Mira, bueno. Claro, sin puntos, sin nada. Ya saben. Por ahí. Bueno, por la duda te saca todo, ¿viste? Esa es la idea, que Extrae todo. Y es fácil, es muy fácil. Entras al home banking directamente, ahí vas a tu cuenta, modificar alias. Sí.
Esa es la idea. Ah, claro, es un tema y lo vamos a conversar en algún momento. Tiene que ver con la edad, en algún momento tenés que anotar las claves, porque entre la clave de el PIN del teléfono, el de la computadora, el del Hotmail, el del Gmail, el del banco, ¿qué es la clave de la alarma en la entrada a la casa? Pero vos tenés qué despelote. ¿Vos tenés muchas o usás el mismo? No, muchas. ¿Sí? Y sí, es lo que recomiendo. Claro, pero me olvido a veces. O le pifio. ¿Nunca fuiste al cajero y le pifiaste? Claro. Le pifiaste y empezaste a... No, y hay muchos sistemas que te piden ir actualizándola, ¿viste? Claro. Y después te olvidaste cuál le pusiste, cuál fue la última que le pusiste. Es un y tema. te dice poner. A mí me pasa mucho en realidad con redes sociales, con correos electrónicos, donde lo tenés automatizado y no te pide poner. Yo entro al teléfono acá directamente a mi Face sin poner la clave. Lo mismo con el mail, ¿viste? Claro. El mercado y qué sé yo. Entro todo eso, directamente, claro, sin meter la clave, pero cuando me la pide porque quiero abrir en otra computadora, no sé cuál es. Claro, ese es el tema. No sé cuál es. Ese es el tema. Hacer memoria. Y a esta edad... Y ni Dios lo permita que pierdas el teléfono, ni Dios lo permita. Porque ya te metes en un quilombo. No, sí. Claro, sí que tenés la huella digital igual, o sea, ahora es más fácil. Claro, exactamente, ¿no? Un viernes a la tarde, en general, en Santa Rosa La Pampa, 15 minutos. Entro al cajero para seguir viaje, me chupan la tarjeta del cajero. En viaje. Viernes en viaje. En la ruta. Le golpeé la puerta al tipo, al de seguridad. Ahora por favor, le digo, le pifié la clave, no sé qué. Bueno, es que no podía seguir viaje. ¿Qué vas a viajar sin la tarjeta? Obvio. Así que el tipo, hizo una excepción. Como a las 3 de la tarde me la entregaron. Primero me hizo parir, después me la dio. ¿Cómo zafó? Pero zafaste? no, te pasa una situación de ese tipo en viaje que me debe matar, claro. A mí me han pasado situaciones así en viaje. Sí. Te la cuento rapidito, la historia es larga, pero te la voy a sintetizar. Fue en este año, en enero. Estuvimos en Santiago de Chile con Cari, a la vuelta, un viaje directo de Santiago de Chile al aeropuerto de Balmaceda, zona de Coyhaique, por ahí, linda zona. Y bueno, no quise cargar nafta, teníamos el auto en Balmaceda, no quise cargar nafta, digo, no voy a cargar nafta acá, porque llego bien a la Argentina, el pueblito que tenía más cerca, el Lago Blanco, un pueblito chiquito. Digo, no voy a cargar acá en Chile, que está a ponerle 1.500 el litro, y lo cargo en Argentina, que estaba 900, ponerle, listo, ya está. Aprovechamos todo el día, la llevé a Cari a conocer la zona, muy linda, Coyhaique, más arriba el Puerto Aysén, Puerto bellísimo Chacabuco, ese lugar, y bellísimo. Muy linda esa zona, Cari no conocía. Y bueno, 6 de la tarde, digo, listo, dale, enfilemos para el lado de la frontera, si hacemos frontera a las 8 de la noche, sin cargar nafta, porque llego bien y cargo nafta en Lago Blanco, ¿viste? Llego a Lago Blanco, 8:30 de la noche, como tenía previsto, estaciono, digo, qué poco movimiento que hay acá en la estación de servicio. No me digas, estaba cerrada. Veo un cartel en la puerta, horario de atención, desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 y de 15 a 20. ¿Podés creer? Ay, Cari me está escuchando. ¿Y qué, llegaste con el olor, no? Muy bien por contar. ¿Llegaste con el olor o tuviste que quedarte a dormir ahí? No tenía... nada, estaba con la reserva, no tenía nada. Y el próximo pueblo, nada, ya era Perito Moreno, que te queda, no sé, debe quedar a 150 kilómetros, ¿viste? No tenía posibilidades de seguir viaje, ¿viste? No, o sea, cerrada la estación de servicio, digo, ¿qué hago? Y bueno, yo gran parte de mi infancia la pasé ahí en Lago Blanco, ¿viste? Mira. Porque mi viejo laburaba en el correo, hacía comisiones de 6 meses, 6 meses, o más largas ahí. Entonces, gran parte de mi infancia la pasé ahí. Alguien te iba a conocer, a reconocer. Claro, exactamente. Es buena. Exactamente. Así que lo primero que veo, la cara de Cari, me dice, eso. Le escuché un murmurar así que dice, eso te pasa por amarreta. Hice como que no le escuchaba. Y digo, bueno, pueblito chiquito, el Lago Blanco es muy, muy, muy chiquito.
200, 300 personas, no más que eso. Ya estaba oscureciendo ya. Así que digo, bueno, vamos a dar una vuelta en el pueblito. A la primera persona que encuentre en la calle le pregunto dónde vive el encargado de la estación de servicio, ¿viste? Dicho y hecho, así que... En Balmaceda, bien, no. Así que dicho y hecho, sí, señora, ¿sabe dónde? Se bajó Cari en realidad. ¿Sabe? Sí, vive acá por esta calle, ¿vio? Bueno, es la última casa del pueblo, allá, es la última casa de esta calle. Así que para allá fui, ¿viste? Y así que le golpeo, sale el pibe, sale con la estación, con la campera que identifica la estación de servicio. Y le digo, flaco, ¿no sabés qué me pasó? Sí, ya me imagino. Dice, no, pero la verdad es que yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Flaco, pero ¿sabés que tengo que ir hasta... No puedo hacer nada porque a mí me vigilan, viste que hay unas cámaras ahí que me vigilan y me retan de arriba, así que no puedo, ya me pasó la semana pasada, así que vas a tener que esperar hasta mañana. Digo, ¿qué hago? En el Lago Blanco, hasta mañana. Digo, acá no hay hotel, no hay nada. Sí, dice, si hay un hotel, hay un hotelcito viejo. Sí. No. Así que bueno, me empecé a acordar, ¿viste? Y le digo, ¿qué apellido sos vos? No sé qué apellido me dijo. Digo, ¿y tu papá dónde laburaba? No, el papá trabajaba acá en la usina, me dice. Digo, vos sabés que yo vivía acá de chiquitito. Y mi viejo trabajaba acá en el correo cuando era chiquito. Papá. Y le empecé a tirar, ¿viste? A hacer la cabeza. El tipo paró la oreja. Claro, tal cual. Le digo, ¿y cómo anda ya don Pedro Esmal, el encargado del campo Valle Huembules? No, Pedro no está más, ya se jubiló. Sí, no me digas. Claro. ¿Y doña Telvina? ¿Qué hace ¿Qué es de la vida de doña Telvina? Me empecé a acordar de personajes. Y dice, ¿vive doña Telvina? No me diga. Sí, tiene como 95. Así que empezamos a hablar. Y después de una charla de no menos de 15 a 20 minutos me dice, bueno, anda a la estación de servicio que hay yo y te cargo. No, mira, viste vos cómo son las cosas, ¿no? Bueno. Y en todo ese tiempo, mientras vos hablabas, Karina estaba en el auto. Claro. Con una sonrisa, me imagino. Imagínatela. Sí. Bueno, moraleja, donde veas una estación de servicio, carga. Y más en la Patagonia. Sí, carga. Porque... A mí me pasó en Chaltén. Fui hasta Laguna Los Tres, volvimos, y andaba con un carro yo. Andaba con un carro, el vehículo, y voy a la estación de servicio. No, cerró, señor, me dice. ¿Cómo le digo? ¿Cómo va a cerrar la estación de servicio? Sí, a las 7 de la tarde cerramos, me dice. En plena temporada turística, le digo, cierran la estación de servicio, déjense de joder. Le digo, ¿cómo es? Bueno, señor, no se enoje conmigo, dice el dueño. Claro, bueno. ¿Cuánto tenía? Un cuarto tanque. Sí. Tenía que llegar hasta Calafate. Le pelaba el cambio, ¿viste? Le tiraba punto muerto en la bajada. Claro. Llegué con la luz prendida, pero llegué. Me pasó. Te ha pasado. Bueno, esa moraleja entonces, estación de servicio, ya sabes, Radian, pasá, cargá. Bien, 4 grados 8 décimas la temperatura en Río Gallegos, el cielo está cubierto, 1 grado 9 décimas la sensación térmica, humedad 82%, presión 994 decimal 2 hectopascal, viento del norte a 13 kilómetros en hora, la máxima para hoy en Río Gallegos, 8 grados centígrados. Bien. 8 grados centígrados. Mañana miércoles 8 de máxima y 3 grados de temperatura mínima, pero el jueves, mira, parece que vuelven las mínimas, El jueves 8 de máxima y 1 grado bajo cero de temperatura mínima. Hoy mayormente nublado durante la mañana, durante la tarde nublado y la noche parcialmente nublado. Saludamos a los amigos de ETAM en cualquier momento del día para una reunión, una salida o simplemente para vos. Resaltad tu mejor versión. Te esperamos en Río Gallegos, en la esquina emblemática de Kirchner y San Martín, con los mejores descuentos y promociones. ETAM, sentite bien, vestite mejor.
Bien, amigos, exactamente hora 8:33 minutos en la República Argentina. Si después la vamos a concretar, pero quédate en la sintonía de la radio, quédate con nosotros, te vas a enterar qué pasa ahora en septiembre que se paraliza el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández de Río Gallegos. ¿Qué vas a hacer? Tenés que volar, tenés que ir a Buenos Aires porque tenés un turno con el médico, porque tenés que alguna urgencia, porque tenés lo que sea. ¿Y cómo haces para volver? ¿Quién te trae? ¿Te va a llevar a alguien? ¿Tenés que molestar a alguien que te vaya a buscar? Bueno, nos vamos a ocupar de ese tema luego. Claro, recordemos, el 1 de septiembre, bueno recordarlo, a partir del 1 de septiembre que falta nada, ¿cuánto? 10, 12 días. Sí, y hasta diciembre, ojo, es un trecho, ¿viste? La temperatura en la cuenca carbonífera en Río Turbio ahora es de 1 grado centígrado, la sensación térmica 1 grado bajo cero, el cielo está mayormente nublado, viento del nor-noroeste a 7 kilómetros en la hora, humedad 89%, nubosidad 79%. Se esperan chubascos de nieve para la mañana en Río Turbio y zonas aledañas. Zonas aledañas, siempre hago esta salvedad. La mañana, esto para ahora, ¿no? Chubascos de nieve, pero es únicamente en este momento porque para la tarde se espera un cielo mayormente despejado. La máxima hoy en Río Turbio, 6 grados centígrados. Muy bien. Está lindo el clima en Gregores. Hay entre 6 y 7 grados de temperatura y probables precipitaciones mínimas. ¿Sí? La humedad del 71%, el viento 18 kilómetros en la hora. La máxima en Gregores hoy martes será de 11 grados centígrados, aunque habrá nubosidad permanente. Nubosidad durante todo el día en la zona centro de la provincia de Santa Cruz, en Gobernador Gregores. Perfecto, pasamos por el diario nuevodía.com.ar, uno de los temas que está destacando a esta hora de la mañana. Dice, caminaba con varios kilos de cocaína en Ruta 3 en Güeray, que fue gendarme y declaró ante el juez. El hecho ocurrió el pasado 1 de agosto y tras confirmarse su identidad, la justicia federal le imputó el delito de transporte de estupefacientes y le dictó prisión preventiva por 90 días. El 1 de agosto, personal de Gendarmería Nacional interceptó a un hombre que caminaba bajo condiciones climáticas adversas. ¿Recuerdan esta situación? Por la ruta nacional número 3, desde el sector de la Virgen de Hueraique hacia Río Gallegos. Según trascendió, su actitud despertó sospechas y un perro antinarcóticos marcó de inmediato la mochila que llevaba consigo. Al realizar la requisa, se encontraron 4 paquetes envueltos en nylon negro con una sustancia que dio positivo para clorhidrato de cocaína. El pesaje total alcanzó los 4.163 gramos, o sea, más de 4 kilos. Sí, tal cual. Además, se le incautó un teléfono celular, la llave de un vehículo y un documento de identidad que pertenecía a un tercero. El juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, encabezó la audiencia de formalización de investigación penal el pasado 4 de agosto. Allí declaró la legalidad de la detención, formalizó la imputación contra VC, esas son las iniciales, por transporte de estupefacientes y ordenó la prisión preventiva por 90 días. Durante ese periodo, la Fiscalía deberá completar la investigación. La identidad del detenido, con el avance de la investigación, se confirmó que el imputado es un ex gendarme dado de baja por deserción. Ajá. La noticia generó fuerte impacto, ya que se trataba de un antiguo integrante de la misma fuerza que lo detuvo. Actualmente cumple su prisión preventiva en la dependencia de la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal Argentina, mientras se esperan nuevas medidas judiciales que podrían esclarecerse el alcance de la red detrás del transporte de la droga. Una mulita, una especie de mulita, ¿cierto? Con una buena cantidad. Y sería bueno también... quizás, los jueces no suelen hablar con los medios, pero conocer qué destino tenía esta droga. ¿Qué destino tenía esta droga? Por si venía a Río Gallegos,
es un tema preocupante. Ojo con los pibes, siempre lo decimos, ojo con los pibes, ojo con esta mierda que anda por todos lados, ojo con esto, digo, las autoridades tienen que poner realmente mucho cuidado, mucha atención para que estas cuestiones no sigan pasando. Si no, seguimos naturalizando cosas que antes para nosotros realmente eran impensadas. Totalmente. 8 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. Estamos tratando de establecer contacto con nuestro primer entrevistado. Ajá, están... Porque iba a estar en ruta, me dijo, ¿eh? Iba a estar en ruta, pero me dijo que... Hablamos de Amadeo Figueroa, ¿no? Ya dijimos que anticipamos que íbamos a hablar con él. Es el tercer titular de candidatos a diputados nacionales en la lista de Fuerza Santacruceña. Estaba previsto un viaje al Calafate, iba a estar en ruta, pero me dijo que andaba con una Starlink y que estimaba que a esta hora ande por zona de... Él reside en Caleta Olivia. Claro, Amadeo. es de Las Heras. Es de Las Heras, Amadeo. Y estuvo haciendo una suplencia en el ámbito de la justicia durante un tiempo en Calafate. En Calafate. También. Ahí habrá estrechado vínculos con Belloni. ¿Con Belloni? Puede que sí. Puede que sí. Bien, le mandé un par de mensajitos, lo recibe, o sea que tiene señal. Pero bueno, insistamos, Brian, porfi, Juli, así lo sacamos al aire, pero bueno, teniendo en cuenta esto que iba a estar en ruta, así que capaz que por ahí tiene algún impedimento con la señal. Bueno, hoy aparece publicado también en el diario Nuevo Día la noticia que tiene que ver con el embargo por $38 millones a la esposa del exsecretario de Néstor y Cristina, ¿cierto? De Muñoz. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Carolina Pochetti, la viuda millonaria de Muñoz, por el delito de lavado de dinero y embargo de sus bienes por la suma de $38 millones. Lo mismo hizo con Franco Muñoz, hijo del secretario presidencial, embargado por $11 millones. Pero pará, que hay otros nombres conocidos también acá en el meollo del embrollo. Sí, hay otros nombres conocidos, 20 acusados, entre los que están parientes suyos, abogados, testaferros y gestores inmobiliarios, apellidos muy conocidos acá de la City, gestores inmobiliarios. Allí se les confirmó el procesamiento y se los embargó en total por $412 millones. Mirá la guita que manejaban, Claudio. Es una cosa, no sé, realmente yo miro el número y es vergonzoso, es una cosa, la guita que amasaban. Totalmente. Y no les importaba nada. Ningún tipo de escrúpulos. Sí, construcciones, millones de dólares en construcciones en el Caribe, en Miami, en Nueva York. Nueva York también. Y luego idearon la construcción de un complejo turístico en un terreno costero de 16 hectáreas en la paradisíaca isla Turks and Caicos del Caribe, ¿cierto? Para construir un inmenso resort de playa también. Fíjate vos, ¿no? Aparece la información ampliada hoy, ya les digo, en el diario Nuevo Día. Además de estos bienes en el exterior, Muñoz y su banda lograron lavar en la Argentina más de $100 millones, pues se descubrieron a nombre del exsecretario presidencial 113 propiedades inmuebles a lo largo del país, que incluyen 2 estancias en Santa Cruz, una de ellas 20.000 hectáreas, complejos de cabañas en Villa Langostura, El Calafate y San Martín de los Andes, ¿sí? Inmuebles en Río Gallegos, edificios de cocheras, casas y departamentos en Buenos Aires. Y después vos salís a la ruta y rompés una cubierta en la ruta de sí, y toda la guita que era destinada para arreglar rutas y qué sé yo. Y ahí, viste, te corre una cosa por las venas, por la sangre, te corre algo que es justamente impotencia, me parece, ¿no? Así todo hay gente que los defiende, ¿eh? Así todo, no me la pregunté, no sé. Hay gente que defiende a los ladrones todavía, ¿eh? No, pero a mí me ayudó, a mí me dio laburo. Sí, con guita nuestra, no con la de él. O sea, a nosotros nos ayudó, a nosotros nos dio trabajo, nos acomodó, nos consiguió una casa. O sea, con guita de él, no. Con guita del pueblo. Claro, oriunda de acá de Río Gallegos, criada acá en Río Gallegos, no es Carolina Pochetti, ¿no? Sí, exactamente. También está vinculada la hermana y la madre, también en esta cuestión. Y el hijo de Muñoz también. También, exactamente, toda la familia, Franco ¿no? Muñoz, toda la familia. La justicia basa sus sospechas en las declaraciones del ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo. ¿Te acordás de Campillo? Sí. ¿Te acordás de Campillo? Que era un tipo que
que era un tipo que lo protegían mucho. Y él se creía el dueño de la billetera, cuando en el gobierno de Néstor Kirchner era gobernador, ¿te acordás? Y el ministro de Economía era Campillo, que después se lo llevó a Buenos Aires. ¿Te acordás? Estamos hablando un par de años, ¿no? En la época de Peralta también fue ministro de Economía Campillo. Estuvo un tiempo, ¿verdad? Sí. Estuvo un tiempo, ¿verdad? Dijo Campillo que cuando Muñoz murió en 2016, le dio a entender que ese dinero lavado en el exterior era de Néstor y Cristina Kirchner. Cuando me refiero a sus legítimos dueños, si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba en el aire que era de Néstor y Cristina. Yo le repetía, reintegrarlos te solucionan todos los problemas, contó Campillo en su declaración como arrepentido en 2018 ante el juez federal Claudio Bonadío, y el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas fue quien les tomó la declaración, ¿no? Ahora la Cámara Federal ratificó los procesamientos a Pocchetti como coautora del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, ¿no? Lo llamativo es que se amplió el embargo sobre sus bienes y el dinero hasta es impactante la suma. 50.000 millones de pesos, Claudio. 50.000 millones de pesos, lo que equivale a unos 38 millones de dólares al cambio oficial. Tal cual, es la causa Cuaderno, ¿verdad, Juli? ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué contás? Buen día, chicos. Exactamente, la causa Cuaderno, que Gendarmería, todo esto también se da porque Gendarmería finalmente, o la justicia dio lugar a los peritajes de Gendarmería. Recuerden ustedes que los cuadernos eran fotocopias de los cuadernos, porque supuestamente los cuadernos de Centeno estaban quemados. Pero no quiero dejar pasar una memorable frase de todo esto que dice Ángel. Es una comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Frase que se le atribuye justamente a Daniel Muñoz. Sí, tal cual. Así la justificaban. Qué loco. No, porque esto que dijo Juli, ¿no? Así, y ¿sabés qué es lo peor? Que lo digo siempre, que muchos santacruceños lo habían naturalizado. Claro, por eso. Veíamos llegar los bolsos acá, ¿eh? Sí. Veíamos llegar los bolsos acá. Y sabíamos que era así. Y sabíamos que había sobreprecio en la obra pública. Y sabíamos que Lázaro Báez compraba y que era obra cartelizada. Che, ¿y los controles en el aeropuerto? Y lo sabíamos perfectamente. A vos te sacan el salamín y el queso cuando lo traes del norte, claro. Pero los controles ahí en el aeropuerto, ¿qué onda? Pero lo habíamos naturalizado, ¿eh? Ya era algo normal, claro. Y bueno, fíjate vos, se compraban todo, restaurantes, compraban todo. Sí. En un pueblo, en una ciudad relativamente chica, donde nos conocemos todos, de buenas a primeras, gente que nunca lo había visto laburar, aparecían con un semejante vehículo, con propiedades, con campos. ¿Cómo? ¿De dónde? Un mensaje que dice: Carolina Pocchetti andaba con nosotras en el barrio 25 de Mayo. De ahí a Turk and Caicos. Otro mensaje: progreso y aspiración social se llama eso. Sea feliz esta gente, digo yo. Vos, qué sé yo, mirá, uno no llegará a fin de mes, lo que vos quieras, pero apoyá la cabeza en la almohada y dormís tranquilo, ¿o no? Qué sé yo, no sé, digo. No, pero fíjate mal de mucho, consuelo de tonto, ¿no? ¿Cómo dejás manchado a tu hijo, Franco Muñoz? ¿No? ¿Vos te crees que les importa? ¿Vos decís que no? ¿Vos te crees que les importa? Van por todo. Eso es uno de los temas del diario nuevodía.com.ar. Embargaron por 38 millones de dólares a la esposa del ex secretario de Néstor y Cristina. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Carolina Pocchetti, la viuda millonaria de Muñoz. Los que quedaron aquí de alguna manera absueltos por falta de mérito fueron sobreseídos Amílcar Héctor Acosta, Miriam Norma Barrenechea Isla, Ernesto Antonio Candotti, María Soledad Candotti, Karina Verónica Laporta y Alejandro Daniel Bernet. Y se declaró la falta de mérito de Ricardo Leandro Albornoz, el escribano, Jorge Marcelo Dueña, el otro escribano, Pablo Alejandro Buscaglia y Andrés Mercury. Que esas dos personas yo no las conozco particularmente, ¿no? Bueno, ahí está, hay dueños de una cadena de farmacias también involucrados en esta situación. Esta situación, ¿no? Bueno, qué sé yo. Otro de los temas que está destacando el diario nuevodía.com.ar, respuesta a una deuda pendiente de años.
Rajido, Iris Rajido, que es la presidenta del Consejo Provincial de Educación, anunció concursos de titularización de cargos docentes y jerárquicos. Confirmó, esto fue ayer al mediodía, la realización de concursos de titularización docente y jerárquica. Esta es una demanda histórica del sector educativo. 2017-2018 que no pasaba. Se concretaba desde hace décadas. Esto en realidad lo dice el parte oficial del gobierno de Santa Cruz. El anuncio se dio en el marco de la llegada de equipamiento solar a las escuelas industriales número 1 y número 10 de Caleta. Un proyecto articulado entre el CPE y el Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación que busca promover la transición energética y la innovación en la educación santacruceña. Un reclamo postergado por más de 30 años. Reitero, es un parte de prensa del gobierno de Santa Cruz. El último concurso de cargos jerárquicos se realizó en 1994. Avanzar en este sentido es fundamental para garantizar estabilidad laboral, jerarquizar la tarea docente y fortalecer los proyectos institucionales, remarcó Rajido. Hoy a las 11 de la mañana, ADOSAC Provincial convocó a una conferencia de prensa. Seguramente Juli va a andar por allí haciendo una transmisión en vivo para las redes del diario Nuevo Día, para el Face seguramente. Entiendo que es en respuesta a este anuncio de Rajido. Además de anticipar la organización, de dar detalles de cómo va la logística de la marcha provincial que se va a realizar mañana jueves, ¿verdad? Mañana jueves la marcha provincial. Entiendo que este anuncio del gobierno, este anuncio de Rajido, de concursos de titularización de cargos docentes y jerárquicos, en eso también, en este anuncio girará en torno a ello la conferencia de prensa de OSAC hoy a las 11 de la mañana. Exactamente, llega en un momento donde por decirlo de alguna manera, la situación no goza de buena salud. Y cuando digo la situación, hablo concretamente de la baja natalidad que ha generado, por ejemplo, que haya jardines que estén a punto de bajar de categoría o de cerrar salas de cara al año que viene porque no hay pibes, Claudio, no hay chicos. Y si no hay chicos, no tenés salas. Y si no tenés salas, tenés que sacar a los docentes. Tenés que desplazar a los docentes. ¿Pero es así? No, desde hace 2 años. No, la baja, sí, la baja de la matrícula, sí, lo hemos charlado acá. Sí, totalmente. Pero digo, tenés que dar de baja a docentes. Tenés que darle de baja a la docente, claro, exactamente. Que es un tema que lo ha conversado ADOSAC, es verdad, pero uno quisiera verlo, yo particularmente que toco de oído, digo, quisiera ver con mayor energía el posicionamiento para defender la continuidad laboral de muchos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, lo hemos charlado acá. Es una tendencia que se está dando. Sí. ¿no? Menos nacimientos en un par de años específicos, claro, y ahora repercuten en la matrícula de salas de jardín de infantes. Sala de 3, de 4, claro, de 5 también, obviamente, ¿no? Y a medida que van pasando de grado los chicos, obviamente se mantiene esa situación. Exacto. Las 8 de la mañana con 51 minutos en la República Argentina. Lo habíamos anticipado, Ángel. Bueno, hace tiempo que venimos hablando del cierre del aeropuerto de acá de Río Gallegos y sus consecuencias, ¿verdad? Tendremos que buscar otros aeropuertos cercanos. Calafate, más que nada, porque otros están... El próximo, ¿cuál es después de Calafate? Tenemos Comodoro Rivadavia. Comodoro, claro. Así que hay que rever la logística, si ya teníamos un pasaje comprado en este periodo del 1 de septiembre al 21 de diciembre, ¿verdad? Claro, exactamente, sí. Ya automáticamente la empresa aérea te está desviando, te está diciendo que vas a tener que ir para... Tenía pasaje de vuelta a Gallegos, no, vas a Calafate. ¿Y cómo haces para venir de Calafate a Río Gallegos? Ese es el tema. Claro, ese es el tema. Ahí tenés que modificar la logística. Y por eso estamos en contacto con Sebastián Gómez. Creo que Santiago. Santiago Gómez, el hermano. Bueno, también ambos titulares, una empresa familiar, Taxa Amarga. Santiago, ¿cómo estás? Ángel Vargas, Claudio Lobos, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y toda la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, en principio, Santiago, bueno, queriendo conocer, ¿ustedes ya tienen diagramado algún tipo de planificación para afrontar todos estos meses hasta que se abra nuevamente el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández? Sí, nosotros la verdad que veníamos viendo un poco a ver si la aerolínea o las aerolíneas iban ¿cómo es? A diagramar vuelos extra y todo eso. Se diagramaron pocos vuelos extra, pero sí, nosotros hicimos algunos cambios en los horarios y especialmente, obviamente, introducimos al aeropuerto de Calafate como una parada estratégica para aquellas personas que puedan viajar, ¿no? Ajá. Nosotros, por ejemplo, tenemos hoy desde Río Gallegos 3 horarios a partir del 1 de septiembre, que son 12 del mediodía. Agregamos este que es nuevo, que es 3 de la mañana desde Río Gallegos, y el de las 20:30. Todos entran al aeropuerto de Calafate, lo cual te permite, por ejemplo, si vos tenés un vuelo durante la mañana, vimos que hay muchos vuelos 9, 10 de la mañana, salir a las 3 de la mañana, lo cual te ahorrás el hotel y podés bajar directamente en el aeropuerto de Calafate. Y después, obviamente, saliendo al mediodía, a las 4 de la tarde estás en el aeropuerto, lo cual te sirve para los vuelos que hoy están a la tarde, que son varios. Y después el de las 20:30, aquellas personas que tienen el vuelo por ahí muy temprano, que deberían salir a hacer noche en Calafate, ¿no? Ujú. Y después, desde el aeropuerto de Calafate a Río Gallegos, también tenemos 3 frecuencias pasando por el aeropuerto de Calafate, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene que ver con los servicios regulares. Y después lo que hicimos fue un servicio especial. Por ahí al principio fue destinado para empresas o para aquellas personas que por ahí que viajen en algún grupito reducido y que elijan algún otro vuelo o no quieran esperar tantas horas o decían viajar a un horario específico, unos charters, unas van que nosotros tenemos y eso, bueno, se comunican con las redes sociales o a través del número de teléfono de la empresa, lo cual ahí te permite que vos contrates ese charter y puedan viajar, ¿no? Tenemos 2 tipos de servicios, una que es ejecutivo, que es hasta 5 pasajeros, y una de hasta 8, ¿no? Entonces vos, si querés viajar solo y pagar el servicio, lo podés hacer. Si querés viajar con una familia o vos decís, bueno, somos un grupito que nos pusimos todos de acuerdo y queremos ir, no sé, salir de acá a 3 de la tarde, lo podés hacer, ¿no? Ajá. ¿Y eso cuánto significa económicamente en el caso, primero, el pasaje en el ómnibus y después el pasaje en el charter? Mirá, lo que nosotros hicimos fue los pasajes. Nosotros en los micros tenemos 2 modalidades de asiento, que es el coche cama y el semicama. El coche cama, el ticket vale 39.000 pesos y el semicama 36.000 pesos. Y después las van, nosotros lo que tenemos es un monto fijo del alquiler de la van, que es de 600.000 pesos, ¿no? Eso se divide en la cantidad de los que quieran viajar, ¿no? O sea, si viajan 5 se divide por 5, si viajan 8 se divide por 8, digamos. Eso lo pueden hacer de la manera que sea. También, ¿no? En todos los medios de pago, digamos, que la empresa trabaja. ¿Tienen los medios suficientes, Santiago, para atender a toda la demanda, que seguramente va a ser importante, ¿no? Tanta gente que quiere ir Sí, a Calafate. por el momento vemos que hay muchas consultas, no vemos que haya una gran cantidad de personas contratando los servicios o comprando tickets. Hay mucha disponibilidad. Sí, también nosotros somos una empresa que al estar nosotros por ahí en el día a día nos permite generar cambios o reacciones mucho más rápido, ¿no? Claro. Si vemos que estos servicios no alcanzan y hay que agregar, seguramente lo vamos a agregar y vamos a generar más servicios. Lo mismo que si hace falta agregar algún servicio en una hora específica, porque vemos que la gente pregunta y necesita ese horario, lo vamos a hacer, ¿no? Ponerle que mañana Aerolíneas agregue vuelos al Calafate en estos meses para ayudar un poco a la oferta, que hoy es la misma que estaba en Calafate. Seguramente vamos a estar muy atentos para generar más servicios o modificar, ¿no? Qué bueno. Pero sí, estamos atentos a todo eso. Ayer mismo tuvimos una reunión con los chicos que están en ventas para ver, y la verdad que, bueno, había muchas consultas y por ahí el servicio que era bueno era el de las 3 de la mañana, porque la gente le permitía llegar al aeropuerto y tomar el vuelo, ¿no? Mucha gente cuando, como ve este cambio de aeropuerto, también empieza a analizar el tema
del costo extra que tiene, ¿no? Que eso, obviamente, si tenés que pagar y hacer noche de hotel y todo eso, viste, es mucho más caro. Habrá que sacar cuenta, por más que uno tenga auto, bueno, hay que sacar cuenta. Si te conviene ir en el auto, dejarlo allá. Claro. Dejarlo en el aeropuerto creo que no es una posibilidad porque es carísimo. Tenés que pagar el parking, claro. Claro. Sí, obviamente también entender que empieza la temporada en Calafate, lo cual cuando empieza la temporada en Calafate los precios tanto de los hoteles como del parking, todo sube un poco más. Y obviamente nosotros, pensamos somos una empresa que genera servicios, ¿no? Y tratamos también de ir acomodándonos. Tenemos, por ejemplo, los servicios, tratamos que también la persona que está en Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, Turbio 28 de noviembre, también pueda llegar a tomarse un vuelo, ¿no? No solamente la gente de Río Gallegos. Yo creo que San Julián por ahí va a optar más por Comodoro Rivadavia, pero la realidad es que ahora entendemos que estamos lejos y esto es un problema para gran parte de los santacruceños. ¿Cómo está el sector Santiago? Porque a ver, si lo comparamos con el aeropuerto que estamos hablando, con la movida del aeropuerto en el Calafate, por ejemplo, sé que viene el Calafate en vuelos 6 meses consecutivos de caída. ¿Cómo está el sector? Sí, nosotros también, en realidad, si nosotros vemos el total de pasajeros transportados, sí, hemos generado una baja importante con respecto a otros años anteriores. Sí, tenemos menos servicios que no estamos realizando con menor frecuencia, obviamente por la cantidad de gente que está viajando, que es mucho menos. Pero sí, después obviamente nosotros tenemos el transporte de carga, que es algo que viene creciendo, el sector de pasajes se ha mantenido esa baja, y bueno, obviamente siempre esperanzado de que la gente pueda viajar. Nosotros venimos manteniendo la tarifa de los micros sin ninguna suba para que puedan, digamos, también generar esto de decir, me conviene viajar en colectivo, apostando un poco a eso, ¿no? A generar más servicios. Pero bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Me parece que ha cambiado mucho la forma de trabajo. Hoy la gente piensa mucho más a la hora de tomar un servicio o de comprar algo. Y bueno, y pasa eso, ¿no? La gente antes, no sé, si viajaba al médico y viajaba con alguien que lo acompañe para darse una vueltita en la ciudad, por ejemplo, y hoy viaja solo, ¿no? Entonces son decisiones que se fueron dando, ¿no? Santiago, has tenido que, viste, a río revuelto ganancia de pescadores, eso es real, ¿no? Has tenido que lidiar por allí, como siendo una empresa de aquí de Río Gallegos, es cierto, tiene llegada a toda la provincia y al país, pero básicamente tiene su base aquí en la ciudad capital, ¿no? Con el hecho de ingresar al aeropuerto, teniendo como referencia que obviamente remises y taxis aspiraban a llevar a esa gente al aeropuerto, y ahora lo van a hacer ustedes directamente, lo que hace ahorrar un dinero a la gente. Pero ¿han tenido inconvenientes ustedes para realizar este tipo de operación con resultado positivo? Sí, inconvenientes no. Nosotros hace años que tenemos una oficina en el aeropuerto de Calafate. Nosotros de ahí cumplimos varios servicios. Por ejemplo, a Chaltén, nosotros tenemos siempre, digamos, todos los años, varios servicios que se toman desde el aeropuerto de Calafate al Chaltén, y por ejemplo a Puerto Natales y Río Turbio, digamos, hay mucha gente que toma estos servicios. No lo estaba haciendo Río Gallegos, pero bueno, nosotros venimos teniendo una oficina hace mucho tiempo allá, y la entrada al aeropuerto, digamos, lo tenemos hace mucho, digamos. Por ahí la realidad es que la gente no usaba el servicio, porque obviamente no tenía esto del aeropuerto cerrado. A ver, con respecto a los remis y todo eso, yo entiendo que también va a haber mucha demanda de un montón de personas que van a generar los servicios, ¿no? Obviamente que, pasa como hay cosas, seguramente, así como hoy hay plataformas Uber, va a haber Remi, va a haber taxi, y van a empezar a generar esto de decir, bueno, te llevamos al aeropuerto nosotros también, y también esto de la gente analice. Obviamente que nosotros como empresa trabajamos para generar un buen servicio con toda la medida de seguridad necesaria, y generando cada vez mejores servicios. Hoy los micros venimos trabajando con la gente de ese servicio. Hoy una gran cantidad de micros tienen Starlink y tienen Wi-Fi a muchas localidades que vamos, y eso es para generar servicio, para que el pasajero viaje
nada, conectado todo el trayecto. Entonces, siempre trabajamos para generar mejores servicios. Después, obviamente, va a haber cada vez más competencia. Santiago, puntualmente, el servicio a Gobernador Gregores, salimos en vivo en Gobernador Gregores, Sí. y hace un tiempo reclamos de oyentes de allá, pero después sabíamos que intervino el municipio para garantizar este servicio. Claro, como no hay tanta demanda, es imposible desde lo privado sostenerlo. ¿Se mantiene? Sí. ¿Cuál es la situación actual? Sí, hoy nos pasa con Gobernador Gregores, ¿no? En realidad lo que pasó, a ver, hubo un cambio de política en lo que tiene el transporte tanto a nivel nacional y en un momento como a nivel provincial, ¿no? Se genera un cambio. Esto del libre, digamos, de tramos, que vos seas libre, por ejemplo, de elegir la cantidad de veces que vas a diferentes destinos, ¿no? En la provincia no pasó, pero hubieron cambios por ahí con otras empresas, como generando, digamos, eh, algunas cuestiones con empresas que no eran de la provincia, lo cual repercutía en lo que tenía que ver con las empresas locales. Gregores es un lugar que viaja muy poca gente, que nosotros que entendemos que la gente por ahí necesita el servicio, pero bueno, la realidad es que nosotros, no de ahora, de hace, creo que tengo uso y razón, nunca tuvo subsidiado, nunca hubo una ayuda del gobierno para poder generar estos servicios. Y la verdad que es recontra dificultoso porque los costos operativos son muy grandes, ¿no? De mover una unidad. Estuvimos negociando, ¿no? Charlando con la gente de la provincia y la gente del municipio cómo podíamos resolver esta situación. Sí. La verdad que el municipio decidió dar una ayuda en algunos pasajes para poder generar estos servicios. Sí. Y bueno, y es un poco de vuelta, porque es algo que el municipio genera una ayuda, es algo que a nosotros no nos alcanza, pero es algo más. Entonces es un servicio que a nosotros, digamos, no nos va bien. Pero bueno, nosotros también tratamos de hacer un conjunto y de poder afrontar, como somos una empresa 100% santacruceña, a ver, de ir cubriendo. Nosotros tenemos servicios que funcionan muy bien y otros que no. Entonces tratamos de entender eso y generar, de conectar todas las localidades, aunque por ahí a veces algunas cuesta mucho más, porque obviamente todas pasan por diferentes circunstancias, ¿no? Gregores ha tenido mucho problema con el tema de la mina, con un montón de cuestiones que hacen nada, que no tenga ese flujo de gente que tenía antes, ¿no? Claro, claro. Pero lo pueden sostener al El servicio sí, hoy tanto el municipio como nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde lo económico para que funcione y para que la gente que Gregores tenga el servicio. Nosotros hoy estamos yendo 3 veces por semana a Gobernador Gregores y estamos cumpliendo el servicio, ¿no? O sea, lo estamos realizando. Qué bueno. Y lo vamos a seguir realizando. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De un esfuerzo que hace la gente del municipio de Gobernador Gregores y también nosotros, porque obviamente no son números que para una empresa le sirve, pero bueno, tratamos de todo hacer un esfuerzo para que la gente de Gregores pueda tener servicio, porque sabemos que si no están desconectados de un montón de cuestiones, salud específicamente, ¿no? Especialmente. Sabes que ahí llegan mensajes de Gobernador Gregores, un poco, un tanto agradecidos, tanto con la empresa como con el municipio por sostener este servicio, porque es vital. Y si no te quedás aislado, Claudio, no tenés cómo salir, no cómo llegar. Tenés que venir al hospital, ¿qué transporte te tiene que traer un familiar? Claro. Sí, es difícil y la distancia que tiene Gregores con respecto a otras localidades también es mucho, ¿no? O sea, son 465 kilómetros, lo cual la verdad que es lejos, estás bastante desconectado tanto de zona norte como de zona sur. Intentamos hacer unas cuestiones para ver si podíamos conectar también Gregores con San Julián y otras localidades, pero bueno, no sirvió, entonces generamos los servicios que teníamos desde siempre, digamos, de Río Gallego a Gregores, obviamente pasando por Santa Cruz y Piedrabuena, y tanto con pasajes también como para lo que es de carga, ¿no? Por mercadería, que eso también nosotros cumplimos, ¿no? Y el servicio que se hacían, desde la ruta que hacían a la zona noroeste, Las Heras, Perito, Los Antiguos, iban por la 43, recuerdo, esa es imposible de sostenerla, ¿no? Hoy la realidad es que sí, o sea, ha costado, por eso nosotros hace varios años no lo hemos hecho más, pero sí, hoy la verdad que venimos analizando para poder estar. Hoy estamos reactivando, por ejemplo, a ver, esos servicios por ahí se cubren en lo que es la temporada alta con un servicio que va desde Calafate a Bariloche,
y pasando por Perito y Los Antiguos, ¿no? Pero esa van Pero por la la re- 40 y hacen de Calafate, Van, Perito. sí, y- van por la 40, es difícil ir todo el Claro. año, toda la temporada por la 40 por el tema de la lluvia, pero bueno, ese servicio es lo que hace que une, por ejemplo, con Gobernador Gregores. Pero la realidad es que hoy nosotros estamos analizando el tema de la zona norte. Hoy nosotros estamos llegando a Comodoro todos los días, tanto con servicio de encomienda como servicio de pasajes. Y la verdad que al ver los colectivos Provincia del Norte, mucha gente se ha acercado y nos han pedido por ahí llegar a las localidades, ¿no? Como Truncado, Las Heras, Claro. Perito Moreno. Y sí está en el análisis. Hoy mismo, o sea, hace una semana estamos acomodando la oficina de Perito Bien, Moreno, por bien, ejemplo, bien, mirá vos. a ver si podemos reactivar el servicio. La realidad es Saber. que tenemos ganas. Si la verdad, si por ahí se transmitiría lo que nos pide la gente después al flujo de gente que toma el colectivo, la verdad que anduviera bárbaro. Claro. Pero bueno, la verdad que en análisis hoy creo que me parece que hay algo que por ahí hace un par de años no estaba. Antes en esa zona había muchas empresas de transporte, bueno, había empresas que estaban dedicadas a la minería, que de paso hacían transporte medio ilegal, y por ahí, ¿qué pasa? Para cuando vos haces algo fijo, eso te hace que te dificulte mantener una frecuencia. Pero la realidad es que lo estamos analizando, estamos volviendo a analizar eso. Qué bueno, sin saber, mirá, porque es fundamental para la zona de la comarca de la Buenos Aires, más que nada, de acá, los que vivimos en Río Gallegos, si somos allá, tener un vínculo constante y saber, y además por la competencia, porque hoy el servicio que se está ofreciendo, sin nombrar a la empresa, no es de los mejores. Te lo dice la No, nos misma pasa gente. eso. Sí, sí, sí. Nosotros lo que estamos teniendo es mucho llamado por eso, ¿no? Claro. Específicamente. Ángel, la última. Sí, quería preguntarle a Santiago, yo hace 1000 años que no viajo en colectivo a Buenos Aires, pero la gente, conozco un caso, por ejemplo, que se le hace imposible pagar un pasaje aéreo. Por Sí. eso, ¿cuánto vale un pasaje terrestre Río Gallegos, Buenos Aires por la empresa? Mira, nosotros a Buenos Aires no vamos no con viajamos. los micros. Lo único que hacemos a Buenos Aires es eso que hacemos con el Paquetería. tema de estudiantes, Ujú. que se hacen en julio y después en las vacaciones de verano, que es el tema más de traslado de estudiantes, ¿no? Ajá. Eso, nosotros llegamos hasta Comodoro y puede ser que lleguemos hasta Madrid en la temporada, pero a Buenos Aires no vamos, pero lo que nosotros estuvimos viendo, un pasaje en micro desde acá, más en otras empresas, ¿no? Sí. Nosotros no lo hacemos, solamente hacemos con camiones por la carga, con Taxabac. Estaba creo que entre los 240, entre los 200 y 240 mil pesos el boleto de colectivo. El tramo. El tramo Río Gallego, Buenos Aires. Mensaje Que de- en realidad es un tema que tiene mucho análisis, porque digamos, a ver, uno cuando saca con tiempo el pasaje de avión a veces consigue buenas tarifas y tiene que ver que en esto de demorás 3 horas contra un día y medio colectivo, ¿no? Claro, claro. Obviamente. Entonces, un análisis que se hace. Un mensaje de la intendenta de Gregores que nos está escuchando. Salimos en la municipal en Gregores. Le pagamos un canon mensual, dice Karina Bozo, lo que equivale a... son 5 pasajes por viajes. Hay muy buena Exacto. voluntad de ambas partes, ¿no? Gracias, Santiago. Te mandamos un abrazo. Bueno, Y- dale, y- déjame agradecer también a Karina y a todos los chicos del municipio que la realidad que desde que que empezó ella su mandato, creo que ahí al toque pudimos charlar y empezar a trabajar y creo que es importante, siempre destaco un poco nosotros, muchas veces vamos a localidades y tratamos de ahí en conjunto generar servicio, ¿no? Nosotros hoy, y aparte del canon, nosotros también estamos en la terminal de Gregores, que es un acuerdo que tenemos con ellos, y la verdad que agradecido, ¿no? A toda la gente del municipio. Ujú. Gracias, Santiago. Quedamos abiertos a la posibilidad de este poderoso medio de poder difundir a pocos días ya del cierre del aeropuerto, ¿cierto? Las posibilidades que ofrece la empresa Taxa Amarga. Muchas gracias. Un abrazo, Santiago. Un abrazo para todos ustedes y la audiencia. Saludos. Santiago Gómez de la empresa Taxa Amarga. Abro en la otra gestión. El matecito de cada mañana, la radio, para enterarnos de lo que pasa en cada localidad de la provincia de Santa Cruz. Y sí, la otra gestión. Unimos voces que conectan realidades.
bueno esto que se esté pensando en recuperar el tramo desde Río Gallegos a la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. ¿Qué te parece? Todo el mundo viajaba por esa empresa desde los antiguos, Perito Las Heras, Las Heras Caique, truncado, Claro, Caleta, porque Cañadón. también hay que hablar de los intermedios Claro, también. claro, exactamente. Entraba Cañadón Seco inclusive, antes de llegar a Caleta, ¿cierto? O sea, hay mucha gente, hay que ser empático con los demás y hay mucha gente que no tiene otro medio de locomoción que no sea el ómnibus, el colectivo. No, pero además hoy te tenés que sentar a evaluar. Un viaje y de vuelta en auto a Perito, que son más de 800 kilómetros, son 4 tanques de nafta. O sea, son, saca la cuenta. 4 tanques. Son 200.000 pesos, ponele. 4 tanques, tenés la patita pesada, ¿eh? No, 4 tanques porque hoy te queda nafta en el tanque cuando llegás acá. Vos decís ida y vuelta. Ida y vuelta, Claro, ida y vuelta. sí, Son, no. y tenés Yo digo, acá, ¿cuánto va yo digo? salgo de acá, salgo de acá, lleno el tanque, vuelvo a cenar en Gregores y llego a Perito. Sí. Y a la vuelta también, lleno el Perito, Gregores. Ponerle que llegue acá con combustible, pero son 3-4 tanques, Sí, o es sea, verdad. no menos de 150.000 pesos. Es verdad. Bueno, lo mismo si vas a Caleta Olivia, tenés 3 tanques fácil. Otro tema no menor, la realidad de las rutas. La realidad de la transitabilidad de las rutas que no gozan de buena salud, que no están en buenas condiciones. Yo hice el fin de semana Calafate Gallegos, se está rompiendo igual, Claudio. Se está rompiendo, ya hay pozos por todos lados. Ojo a la entrada del aeropuerto, ojo que hay un pozo. Te entra la rueda completa, entrando al aeropuerto de Calafate, ojo, Sí. Tengan cuidado. Un pozo y hay otra que es tipo un badena. Sí, sí. Exactamente, sí. Se están rompiendo las rutas y bueno, ojalá que haya algún tipo de respuesta por parte de las autoridades correspondientes, ¿cierto? La verdad, porque si no, en temporada de vacaciones no van a haber pocos accidentes, lamentablemente. ¿Sabés qué estoy hablando? Acá estaba mensajeando con Amadeo Figueroa, claro, estaba en ruta, habíamos anticipado su nota, incluso estamos insistiendo también. Él no responde por WhatsApp, me viene respondiendo. Anda con una Starlink en la ruta, pero bueno, lo estamos llamando y no atiende, ¿no? O sea, no anda tan bien como uno cree. Viste que todo el mundo piensa tener eso en la pantallita esa y sos Gardel y Lepera, pero parece que en algunos lugares donde seamos Escuché fori. algunas quejas. Seamos fori. No sé si le dijeron algo ustedes al respecto, porque No. bueno, esta empresa te daba la posibilidad de comprarla y pagar el servicio correspondiente solamente si la usabas. La comprabas y la usabas únicamente cuando salís a la ruta, ¿no es cierto? Cuando te vas al campo la usás. Y si la tenés inactiva, la tenés guardadita sin usarla. Ajá. La usabas, la comprás y te vas de vacaciones y... Es un sistema prepago. Bueno, así la adquirieron. Era un sistema prepago. ¿Viste? Te para todos los meses. A partir de ahora, la uses o no la uses, ese plan ahora creo que tenés que pagar creo que son $5 por mes. Así que escuché quejas al respecto. O sea, que tenés que usarla. ¿Y para el domicilio sirve? Sí, seguramente. Sí, le de obviamente. Lo que pasa es que acá en el domicilio tenés servicios a un costo mucho más bajo. Claro, mucho más bajo que la Starlink. Más que nada te sirve para el campo, ¿no es cierto? Cuando salís a la ruta. Pero acá, ¿para qué va a pagar Starlink? Que es mucho más caro que otros proveedores, por ejemplo, que SS Servicios. Que es un muy buen servicio y mucho más barato, un costo mucho menor al de Starlink. Exactamente. Bueno, bien, actualizamos los datos del tiempo en la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz, ¿sí? En Río Gallegos. Ya les digo cómo está la temperatura. Para hoy se espera también nubosidad durante todo el día. El tiempo en Río Gallegos, recordemos, teníamos en la hora anterior 4 grados, 3 grados de temperatura. Y en estos momentos no ha subido mucho la temperatura. 4 grados, con cielo nublado todavía, la humedad del 89%, el viento a 13 kilómetros en la hora. La máxima para hoy, como dijo Claudio, 9 grados centígrados. 9 de la mañana, 17 minutos en la República Argentina. Ahora en octubre va a haber un significativo cambio en las elecciones del 26 de octubre. Recordemos que por primera vez, al menos acá en Santa Cruz,
Es una disposición nacional, por supuesto, pero bueno, va a ser la primera vez en la provincia de Santa Cruz que tendremos que elegir con la boleta única de papel, BUP, así se denomina. ¿Mm? Olvídate de entrar al cuarto oscuro y ver las boletas ahí disponibles, puestas arriba de una mesa. No. El sistema es absolutamente distinto. Y Santa Cruz tiene la particularidad que va a ser la primera vez que se utilice. Es una decisión en elecciones nacionales, ¿no? En elecciones nacionales. Y ahora son las primeras elecciones nacionales que vamos a tener para renovar, en el caso de los santacruceños, 3 diputados nacionales, y va a ser la primera vez que usemos este nuevo diseño, ¿no? Esta nueva herramienta, la boleta única de papel. Así que habrá un laburo grande por parte de quienes trabajamos en los medios, en radios, en diarios, en redes sociales, en canales de televisión, de ir acercándole a la gente distintos tutoriales, que no es tan difícil, obviamente, y la misma gente, por supuesto, por decisión propia, de motus propio, tendrá que cerciorarse. Es un sistema facilísimo, no es nada complicado. Así que bueno, es una tarea que tendremos que realizar desde aquí, desde los medios de comunicación. De hecho, por ejemplo, FOPEA ya está propiciando capacitaciones para los periodistas, ¿no? Mira. De cómo cubrir elecciones con este nuevo sistema. Bien, hay un tutorial, Julia, hay un tutorial que la sacamos de argentina.gov.ar como para tener una vaga idea de qué se trata este nuevo sistema boleta única de papel, que lo vamos a implementar por primera vez en Santa Cruz el próximo 26 de octubre. Sí, ¿estoy? Sí, estás. Si podés cambiar el alias de tu home banking. Esto es una más fácil todavía. Una pavada, sí. A ver, verdaderamente el video ya lo pasé 2 veces. Sí. Hay que poner una cruz y plegar la boleta ¿Pero tenés para escuchar el audio? No sé si Brian lo tiene para reproducir el video que pasó hace un ratito. Yo lo estaba, mientras vos estabas contando, lo estábamos yo viendo compartí en la el imagen. streaming. Perfecto. Sí, cuando Brian lo disponga, lo podremos escuchar igual. Forma de votar. Las próximas elecciones nacionales vamos a usar la boleta única de papel o BUP. La autoridad de mesa nos va a entregar la boleta única. Una vez que estemos en el espacio de votación, vamos a marcar la opción de nuestra preferencia por categoría. Doblamos la boleta para que no se vean las candidaturas. Finalmente, vamos hasta la urna para dejar nuestro voto. Bien, la misma boleta para todos. Se terminó la distribución de boleta, el puerta a puerta, el de llevarte la boleta a tu casa, ir con la boleta a votar. Claro. Es un cambio de paradigma. Te golpeaban la puerta, te llenaban de boletas la casa, el buzón claro. De la casa, ¿no? Claro. Se terminó el curro las impresoras de los diarios. No, pero bueno, igual van a tener que haber grandes impresiones también. Pero no las de antes. Porque el gobierno aduce que disminuye el costo. Claro. Pero no es tanto tampoco el costo que disminuye. Pero al margen de eso, se equiparan, se ponen en el mismo nivel de estructura a los partidos políticos, ¿no? Porque claro, antes los partidos políticos que más militancia en la calle tenía entregando boletas, era lo mismo. Claro, porque antes la boleta era personalizada, ahora no tiene mucho sentido. Ahora tengas o no tengas militancia, ya se termina esa distribución delivery de boletas. Te sacaban por el padrón, fulano de tal, domicilio tal, y llegaba la gente a llevarte, señora, acá le traigo usted afiliada nuestra, acá está el voto, a quién tiene que votar. Bueno, de eso de alguna manera también a los armadores políticos, a los que estaban en el centro de cómputos, les servía porque ya sabían que tales mesas de tales colegios o tales apellidos de tal barrio, ellos ya lo tenían. No sé, Don Álvarez del barrio Belgrano, ya sabemos que es nuestro. El boca de urna se arma en torno a esos guarismos, a esos datos, ¿cierto? El boca de urna, o sea, ¿cómo sabían antes? Por la cantidad de afiliados.
Claro. ¿Cuánto te pueden fallar de los afiliados que voten a otro? Sí, con la boca urna te preguntaban en la salida de la escuela, señor, también, ¿a quién votó? También. Pero bueno, la gente les mentía, le decían. Lo que es fundamental, se termina el voto en cadena. Es verdad. Que en los pueblos un voto en cadena, ¿cómo consistía el voto en cadena? Se robaban un voto firmado por las autoridades de mesa, te lo robaban. O cuando entraba un votante, delincuente más que votante, entrabas al cuarto oscuro con un voto firmado por las autoridades de mesa, te quedabas con ese voto en el bolsillo y después cuando salías de la urna metías otro ahí, cualquiera, y te quedabas con ese voto, con ese sobre. Entonces después afuera, ¿qué hacían? Los sinvergüenzas, ¿qué hacían? Metían la boletita dentro de ese sobre firmado y le daban, tomá, andá, pone este sobre y cuando vuelvas me traes el sobre en blanco que te van a dar las autoridades de la mesa. Mirá vos. Y cuando vos me traigas el sobre que te dan las autoridades de la mesa, ya tenés uno más. Y ahí te doy la plata. Claro. Pero y tenés el sobre para meter uno más. Claro, exacto. Y así le dabas continuidad al voto en cadena. Bueno, esto se termina ahora. Claro. Y capaz que en una ciudad no se notaba un sobre que te roben. Pero en un pueblo con 8 mesas, un sobre que te robaban, y si te lo robaban 8:30 de la mañana, y circulaba todo el día, ¿viste? Todo el día, entonces te daba vuelta, no sé si una elección, ponerle, no sé si en categoría intendente, pero el último concejal te lo definía ese voto en cadena, ¿eh? Hay antecedentes. Entonces, bueno, esto por suerte se elimina, esas artimañas. Claro, y esa lista que posibilitaba que un don nadie entrara igual a ocupar una banca en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en las elecciones provinciales y demás. ¿Cierto? Que lo ponían estratégicamente en una ubicación donde era seguro que entraba. ¿Cierto? Que ley de lemas, obviamente, ¿no? Ley de lemas. Vamos a estar hablando mucho de acá y hasta el 26 de octubre de esta nueva manera de votar. Se olvida un cambio de paradigmas. Olvídate de las boletas. Ahora vas a ir al presidente de mesa y directamente te va a dar la boleta. Vos fíjate que en el spot no se habla de cuarto oscuro. Es verdad. Se habla de el lugar designado para la elección, que puede ser un box chiquito. O sea, es que las autoridades no necesariamente van a ser tan numerosas como lo hemos visto en el último tiempo, que eran impresionantes la cantidad de autoridades. La reposición de boletas ya no va a existir. Viste, antes que necesitaba fiscales para ir al cuarto oscuro, claro, para ver si te robaban las boletas, para ver. No, eso ya no va a existir más, porque directamente la boleta única va a estar en poder del presidente de la mesa, te la va a dar cuando vos llegues, vas a ir a un box, seguramente va a ser un espacio chiquito, delimitado por biombos incluso, donde vas a marcar ahí con crucecita la lista que querés votar en este caso. En este caso Santa Cruz la tiene simple porque se vota solamente una sola categoría, o sea que vas a tener que poner una sola lista, una crucecita seguramente. Cuando sean más categorías, bueno, vas a tener que ir categoría por categoría poniendo una cruz, eligiendo tu candidato, pero en esta los santacruceños la tenemos bastante fácil, pero bueno, tarea para los comunicadores. Indudablemente. Angelito, nos vamos, pero no sin antes agradecerles a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos al aire aquí todos los días desde Radio Nuevo Día para toda la provincia de Santa Cruz. Gracias a Pampero, que te acompaña siempre con su línea urbana, que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional con recursos calificados que desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima. Ahora vamos todos a cargar ahí a Avenida Kirchner y Perito Moreno, ¿no?
¿no? Yo no tenía una estación de servicio fija para ir y cargar, pero ahora voy a cargar ahí más que nada porque participo en el sorteo por una Renault 0 kilómetros, ¿no? Por una Cardian 0 kilómetros. Hermosa. El combustible de todas las generaciones, con la energía de Action Energy para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día, con una tentadora propuesta en comidas, cafetería. Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima, 70 años, nos impulsan todos los días. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino. Diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local de Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón, cosas nuestras. Banco Santa Cruz invita a sus clientes a personalizar el alias del CBU, a buscar un nombre simple, fácil y divertido, pero sobre todo uno que los represente, porque más allá de las transacciones, lo importante es construir un vínculo con nombre propio. Cachito, ¿cuánto salió el asado? Pásame tu alias, así te transfiero. Tornillo.pared.planeta. Dale, no podés tener ese alias. Un alias te identifica, como tu banco. Por eso yo tengo Banco Santa Cruz. ¿Sabés que tenés razón? Voy a cambiar mi alias. Banco Santa Cruz, acá punto para vos. El alias mencionado es meramente ilustrativo y a la fecha de inicio de esta campaña 12 del 8 de 2025 no corresponde ni se encuentra asociado a ninguna cuenta bancaria. Conoce más en www.bancosantacruz.com/personas. También nos acompaña Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, ¿no? La quiniela santacruceña. Primera al mediodía, la matutina a 14:30, a la hora 18 juega la vespertina y culminamos a la hora 21 con la nocturna. Jugá el número que más te guste, la quiniela santacruceña te lo paga 80 veces lo apostado a las 2 cifras cuando el resto de las quinielas del país te paga solo 70. ¿Estoy a tiempo de jugar en la primera? Hasta media hora antes de cada sorteo. Ajá. Sí, señor. Tengo un tiempito todavía. Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué número te gusta hoy? A ver, decime. El 42. El 42, zapatillas. Sale el 42. Sí, epa, me gusta el 19, el pescado. ¿Sí? Hoy me gusta el pescado, el 19. Gracias, nos vamos. Gracias, Brian. Gracias, Juli. Gracias, Ángel. Gracias a todos. Sigan en la 100.9. Ya se viene arriba el día. Fuerte abrazo para todos. Beso grande a Cari. Allá voy. Chau, chau. Hasta mañana. Chau. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Declaran inconstitucional el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. La Justicia Federal de Campana invalidó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. El fallo es del juez Adrián González Charbay, que se basó en el amparo que presentó por los padres de 2 hermanos de 11